Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de compartir con ustedes esta penúltima hora de la noche de hoy. Esta noche les tengo un tema sumamente interesante que ha sido objeto de mucha discusión en los medios de comunicación, en las redes y en los ambientes políticos y legislativos. Se trata del referéndum que ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, que debe ser el vehículo a través del cual se tome una decisión con relación a las llamadas tres causales. Y para hablar de ese tema, que tiene una relación directa con los derechos individuales de las personas, tenemos a tres conocidos abogados dominicanos. A mi izquierda, el doctor José Manuel Hernández Peguero, el fiscal del distrito, el señor licenciado Jonathan Martínez y el licenciado John Garrido. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Ha sido acertada la decisión del presidente de la República de dejar o poner en manos de un referéndum el tema de las tres causales o no? Bueno, en principio yo lo objeto porque entiendo que el alcance de esa consulta popular no puede ser sobre determinados derechos. Eso... Bueno, no están sujetos a discusión alguna los derechos, cierto, ¿no? Según ese la tipo de Constitución. derecho no puede ser sometido a la consideración de una votación. Es como el derecho a la vida. Y yo creo que el país requiere de una determinación política de los partidos y sus miembros. Y han fijado posiciones 2 expresidentes y un presidente al respecto. Yo no creo que sea tan difícil que sus seguidores, que son los diputados y los senadores, acojan las consideraciones y observaciones que tienen sus líderes respecto a ese tema. Someter las tres causales a la consulta popular a través del referéndum abre la puerta a que cualquier presidente en determinado momento someta a la consideración también vía referéndum el derecho a pensar distinto. O el derecho a participar en la política. ¿Usted me entiende? Entonces, yo considero que no. Vamos a ser, ante todo, efectivos. Vamos a desmascarar este proceso en que tiene sumido al país la no aprobación del Código Penal, que data de casi 200 años, más de 200 años, y hacer posible que nosotros podamos contar con un instrumento jurídico que proteja a la mujer, porque aquí se vive de la doble moral. En todos los barrios hay clínicas de aborto, y eso lo sabe la Iglesia Católica, y eso lo saben las autoridades, porque en cada hospital de maternidad hay una unidad especializada para que las mujeres que se hacen aborto en las clínicas de los barrios o en los consultorios de los médicos vayan allá a recibir el tratamiento posterior. Entonces, yo creo que el respeto a la mujer y con el fin de poder garantizar un tratamiento adecuado, profesional, a la mujer que opta bajo esas tres causales, debe ser garantizado. ¿Ustedes comparten esa opinión? Yo estoy de acuerdo con el magistrado, magistrado fiscal José Manuel Hernández. Mire, los derechos no son sujetos de votaciones, no son sujetos de que voten o no voten. Es una forma del Ejecutivo, inclusive del Poder Legislativo, evadir responsabilidades en materia de derechos fundamentales. Bueno, eso es una de las cosas que más me ha sorprendido a mí, porque el tema estaba bajo discusión en el Congreso de la República. A mí me parece que hay una intervención de un poder, una intromisión de un poder en otro, porque le correspondía, frente a alguna discusión de una ley, al Congreso de la República tomar la decisión, cualquiera que éste sea, ¿no? Pero en cualquier caso, el referéndum debe ser posterior a la aprobación. Es decir, porque recuérdense que hay 2 tipos de referéndum, el consultivo y el de aprobación. Entonces, ¿cuál es el referéndum al cual se quiere someter la consulta de las tres causales? ¿Al que es previo o el que es posterior? Todavía no se sabe. Bueno, doctor, yo creo, por ejemplo, hablando en materia de referéndum, yo por lo menos tal vez distorsiono un poquito en el criterio de ustedes dos, pero no es que no esté de acuerdo con el hecho de que los derechos no se
no se someten a discusión ni tampoco al voto popular. Pero yo creo que lo que más bien los referéndums buscan es conquistar derechos, no subrogar un derecho. Entonces, más bien en otras legislaciones donde hay, por ejemplo, referéndum, lo que se establece, por ejemplo, en Perú, es no se pueden hacer referéndum para la subrogación de derechos. Entonces, en ese caso, tampoco, por ejemplo, yo que defiendo la figura del referéndum, estaría de acuerdo que sea para subrogar un derecho o disminuir un derecho. Entonces, el referéndum tendría lugar o tendría razón de ser en este tema de las causales, siempre y cuando nosotros no podamos tener, por ejemplo, una anuencia o no tengamos que el Poder Legislativo lo apruebe, y es lo que estamos viendo. Por ejemplo, nosotros vimos en el Congreso donde hay algunos legisladores que han cambiado, pero sigue habiendo una mayoría pro vida que se está posicionando en el Congreso, y si nosotros sometemos eso o si eso va a votaciones, posiblemente no va a pasar. Entonces, el Código Penal ha quedado atado a un tema muy especial, que es el tema de las tres causales. Y es verdad que necesitamos un Código Penal, pero dentro del Código Penal está el tema de las tres causales. Yo creo que los referéndums, no solamente aquí, sino en todos los países de Latinoamérica, en Europa y en España, que data desde el inicio, o sea, de la Constitución española, hablando del referéndum como un método de reforma de la Constitución. A veces a mí me pesa que digan que los derechos no se cuestionan. No es que no se cuestionan, pero es que incluso la razón de ser de los referéndums es reformar la Constitución. Los referéndums, cuando nosotros vamos a las leyes en los otros países y nosotros vemos el derecho a referéndum o vemos las leyes de referéndum, establecen siempre para la modificación total o parcial de la Constitución. Y hay veces, por ejemplo, en el tema que ustedes están tocando, de que si el presidente puede hacerle un check en cierto modo, digamos, al Congreso, no sería ese el caso. Lo que pasa es que el referéndum tiene diferentes puntos de iniciativa. Por ejemplo, puede haber un referéndum iniciado por el Poder Ejecutivo, que lo establece el proyecto de ley. Puede ser un referéndum iniciado a través del Congreso en una matrícula con una mayoría establecida por ley, o lo puede establecer por consulta popular. Pero hay una ley y la atribución del Congreso está tan clara en la directamente Constitución. relacionada con las leyes. Lógico. Tienen que Entonces, aprobarla. tienen que aprobarla. Es decir, a mí me parece que ha habido aquí una intromisión de De un un poder poder en en otro. Y eso creo que dificulta y ha agriado aún más la discusión con relación de las tres causales. Pero es que yo El creo Poder que Ejecutivo tiene capacidad Sí. de proponerle. Sí, pero vamos a asumir responsabilidades políticas, yo creo. Y si usted está de acuerdo con las tres causales, oiga, baje línea. Porque para aprobar un préstamo, que muchos diputados no están de acuerdo, lo aprueban. Pero ¿Entiende? me parece además a mí que primero hay que aprobar el referéndum, ¿no? Sí, así es. Primero, ley. la ley del referéndum. Por eso se Sí. está conociendo ya. Se está conociendo. Entonces el Congreso la aprueba, pero al mismo tiempo el Congreso se despoja de una autoridad que le corresponde por ley, por Constitución. Pero es que en ningún caso, con aprobada la ley que crea, o que no que crea, porque el referéndum está consignado en la Constitución, lo que se está creando es el procedimiento, Una ley que lo desarrolle. una ley que para desarrollándolo por ley. ejecutarlo. Sí, Pero es eso no significa Es como una ley para reformar la Constitución. que hay aprobarla primero. los derechos de las mujeres, incluyendo el que reviste la dignidad de ellas, Eso no está sujeto a y votación. está sujeto a un referéndum. No es que no podemos aceptar eso. Nosotros no podemos aceptar como ciudadanos que el poder legislativo establezca en una ley una limitación o un cuestionamiento a un derecho. ¿Y cómo? Los únicos que pueden hacerlo, y es en materia de interpretación, es el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿y cómo se explica entonces que tantos abogados apoyen el referéndum? Parece que el presidente Para ese tema. lo han mal asesorado. Aparte de que el referéndum no es una competencia para desarrollar un derecho fundamental, esto es un referéndum para una especie de consulta que no tiene que ver con las funciones propias constitucionales del Congreso, que sí le compete desarrollar los derechos fundamentales y humanos que nosotros hemos ratificado y hemos firmado. Mire, el Congreso está obligado a imponer, a despenalizar el aborto y a imponer tres causales por un mandato de la comunidad internacional. La República Dominicana ha ratificado tratados internacionales que nos obligan a despenalizar el aborto. De hecho, somos
de los 5 pocos países que quedan en América o en el mundo. Sí, sí, somos de los 5. De los 5, que tienen el aborto como una conducta penal criminalizada. Una total discriminación Ahora, las tres hacia la causales, mujer. las tres causales no implican necesariamente la aprobación del aborto. No, son casos excepcionales. Y con el tema del referéndum, de que usted dice de que por qué se le está dando tanto aval a nivel jurídico, yo no creo que sea simplemente una mala movida del presidente Luis Abinader o un mal asesoramiento, porque es que el referéndum nace de la democracia directa. Y la democracia directa ha venido a complementar la democracia y el papel legislativo. Y no es solamente aquí en República Dominicana, es en todos los países de la región. Cuando hay casos donde no hay un consenso popular, claro, nunca para subrogar un derecho, como por ejemplo el derecho de las mujeres. Yo soy pro tres causales. ¿Pero qué tú quieres y más ando- que, y ando- ¿qué tú y ando- quieres y más ando que un con mi cosa. referéndum para decidir si se aprueba o no? Eso en el fondo es eliminar un derecho fundamental. Si no lo aprobaran, claro. Por pero- eso entiendo que el referéndum no nace ni existe cuando nosotros tratamos de subrogar un derecho, sino cuando nosotros entendemos que la Constitución o la ley o la ordenanza o cualquier autoridad está subrogando un derecho. Entonces, si nosotros nos vemos con esa imposibilidad, entonces hay un derecho establecido en la Constitución que se llama el derecho al referéndum y establecido en casi toda la Constitución de la región del referéndum de iniciativa ciudadana que se puede utilizar para reformar la Constitución total, parcial, y dentro de la Constitución hay una gama de derechos. No, Ahora, pero es que- se establecen las limitaciones y hay restricciones. Pero eso no Eso es que tú ahí no están las puedes, restricciones. es que tú no puedes someter, óyeme bien, a una consulta popular a través del referéndum la vigencia o no de un derecho, o la interpretación o no de un derecho, o la consagración o no en una ley de un derecho. Eso solamente está vedado a el Tribunal Constitucional y a los tribunales en sentido general en el cuestionamiento de su constitucionalidad o no, luego de ser aprobado. Ahora, hay No hay algo otra que, razón. Hay algo Se de... necesita la ley de referéndum, es evidente. Pero cuidado, ojo, aquí no estamos jugando mucho cuando se permite que ese tipo de derecho sea objeto de... Pero recuerde, Pero doctor, hagamos que un es ejercicio. es un derecho extraordinario. Lo que pasa que el referéndum no es algo que lo vamos a hacer todos los días. Es muy, muy Pero extraordinario. hagamos, Sí, pero tú no hagamos le puedes solicitar el clamor público. Miren, voten sí o no. Si aceptamos... No, el- para eso están las no. restricciones, como No, él estableció. pero, caballero, Nunca para asegurar caballero, un derecho. Para la mejor ilustración de las personas que nos están viendo en este momento, que no conocen esas interioridades del derecho y de la Constitución de la República, supongamos que el Congreso de la República, como parece que sucederá, aprueba la convocatoria de un referéndum para conocer el caso de las tres causales. Entonces, el referéndum se convoca, la gente vota sí o no, sí a las tres causales, no a las tres causales. Así es. Se aprueba una u otra. ¿Cómo se regula, en el caso hipotético de que se aprueben las tres causales, cómo se regula entonces? ¿A través de una ley? El referéndum tiene como efecto que une a ese resultado a lo que debe disponer el legislador, en ese sentido. Es decir, quedaría O a- pendiente entonces una ley para Lo regular. único- bueno, que el Código Penal El Código sería Penal. el Código Penal. Pero lo que nosotros queremos dejar establecido de manera taxativa es lo siguiente. No hay posibilidad Pero en alguna. el Código Penal no están las tres causales. No, Bueno, están. pero tú lo puedes hacer el referéndum eso es lo a que se está título debatiendo. consultivo. Sí, yo sé, pero por eso lo que yo pregunto como neófito, Sí. y para la mejor ilustración de las personas que están viendo el programa, un debate entre abogados, y necesariamente no todos son abogados los Que espectadores. muchas es decir, veces el lenguaje de los abogados es antidemocrático, nada más lo entendemos nosotros. Sí, eso tiende a pasar. Tiene mucha razón. por eso evito estar entre abogados. Bueno, pero se aprueba el referéndum, ¿no? Ya el sí va permitida en las tres causales. ¿Cómo se una ley. regula las tres? A una ley. Entonces hay una ley, hay que... El Código Penal. El la Código debe de Penal recetar. lo Tiene acoge, que aplicarlo. Ok. lo acoge los Entonces hay que legisladores. modificar entonces el Código Penal. Bueno, No, porque hay un proyecto. Esa ley modifica porque lo que pasa es que hay una organización en las leyes. Y la ley que sale luego, como usted sabe, doctor, es la que marca la Claro, pauta. por eso O sea, digo que- automáticamente eso va a ser una ley y va a estar por encima del código que es más viejo. mire, Exactamente. yo Eso soy es lo de que la viene opinión una se ley tiene que nueva. aplicar. Así es. yo creo que hay un camino bastante corto
y sería el más idóneo para poder resolver esta La aprobación situación. de los 3 causales. La por el aprobación Congreso. de las 3 causales y que luego vaya eso al cuestionamiento del Tribunal Constitucional. El expresidente Leonel Fernández habló de eso hace bastante tiempo y yo creo que hubiésemos economizado muchísimo y tuviésemos también muchísimos beneficios con ese nuevo Código Penal. Es un arma Ahora, de doble no, filo, no estamos doctor. sometiendo, no le estamos dando, todas las instituciones del país, todas las instituciones del país, están sometidas, en una democracia, están sometidas a un nivel de supervisión, a cualquier nivel de supervisión. El Tribunal Constitucional no está sujeto a ningún nivel de supervisión. El referéndum. Bueno, pero te quiero decir, todas las cosas tienen que ir necesariamente, cuando una ley... O sea, ¿quién vigila al Tribunal Constitucional? sí, no, lo que yo digo... Bueno, la última palabra en sí. el sistema interamericano la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí, está bien, pero a mí me parece que hay un asunto aquí que debería tratarse con mucho cuidado. Hasta hace algunos años, cuando estaba el doctor Rafael González Tirado, que fue profesor mío en la universidad, fue profesor de Derecho, precisamente. Yo estudié varias carreras, ¿no? Pero él se encargaba, su labor en el Congreso era revisar los proyectos de leyes, precisamente para que no fueran objeto después de un recurso de inconstitucionalidad. Poder de concentrado las de leyes. constitucionalidad, se llama eso de las leyes. Previo, ¿no? Así es. El previo. Es obligatorio. Entonces, yo creo que eso es una debilidad que tenemos y le quitaría quizás influencia al Tribunal Constitucional, porque Eso todo se- llega al Tribunal Constitucional. Bueno, pero cuando se estaba creando el Tribunal Constitucional, se contempló una corriente de abogados, entendía que determinados proyectos de ley, así como ocurre con los tratados comerciales entre naciones, debería ir previamente al Tribunal Constitucional y entonces hubo mucha contradicción. Lo cierto es que estamos viendo la necesidad de que las disposiciones legislativas son siempre cuestionadas. Y yo creo que eso está bien. La contradicción entre instancias, entre poderes, siempre Claro, da como perfecciona, resultado El tema de perfecciona. lo contrapeso. mejor. Por eso yo siempre voy a estar de acuerdo en que los legisladores aprueben las 3 causales y luego se requiera del Tribunal Constitucional, por cualquier parte interesada, como la habrá, su declaratoria de inconstitucionalidad o no. La aprobación del régimen, por ejemplo, que en muchas constituciones el plebiscito o el referéndum es aprobatorio, ¿no? O para consultivo. consultivo, o para reprobar una gestión gubernamental. Así es. El referéndum establecido en la Constitución, el concepto que lo incluyó, ¿tiene ese alcance? Mira, es bastante simple la disposición que rige el referéndum en la Constitución de la República, creo que es el 203. Sí. Lo que toca al legislador es desarrollarlo, pero la práctica de esta facultad que se le concede consultiva va en 2 caminos, o consultiva o aprobatoria. En ambos casos, Pero es en el proyecto de ley que establece Sí, la sí. consultiva. lógico, es que tiene que ser así porque la Constitución no lo establece Exacto. con esa categoría. Pero la práctica, principalmente en Latinoamérica, es de que esa consulta tenga dos vertientes, esa consultiva o aprobatoria. Aprobatoria significaría que se le impone lo que resulte de ella al Congreso, en este caso. Consultiva no crea una dependencia obligatoria. Y eso es algo importante, de que nosotros tenemos que tener claro, de que la Constitución, por ejemplo, nosotros tenemos el referéndum aprobatorio que funciona de manera complementaria. Es un referéndum que te permite incluso, en el caso que ustedes están mencionando, de que no se pueden poner a cuestión los derechos, deberes, por ejemplo, derechos fundamentales. Pero nuestra propia Constitución establece que si se va a modificar algo que tenga que ver con derechos, garantías fundamentales, tiene que hacerse a través de referéndum.
O sea, que incluso lo que ustedes están diciendo, nuestra propia Constitución establece O cómo no se puede hacer, modifica. no se puede hacer a través de una reforma constitucional. Bueno, También podría Pero- ser. Ahora yo le voy a decir algo, un ejercicio, por ejemplo, democrático. Nosotros hoy podemos decir que tenemos un Congreso en contra de las 3 causales, hoy. Pero imagínense que nosotros tengamos las 3 causales aprobadas. Han pasado 10 años y aquí en República Dominicana nosotros ya tenemos el derecho de las 3 causales. Pero mañana tenemos un gobierno conservador que llega al Congreso y tiene mayoría y entonces él, a través de su Congreso, el presidente, como ustedes dijeron, manda una línea y se dejan sin efecto las 3 causales. Entonces, ¿por qué nosotros podemos pensar que un Congreso de turno que cambia dependiendo la figura política o el partido político que esté trazando las pautas decida un tema tan delicado como un derecho fundamental? Bien. El referéndum sería lo más idóneo y lo más correcto, porque no sería una pregunta a los congresistas, sería una pregunta directa al pueblo, que es lo que hace el referéndum. Ese Bien, tipo si de ustedes me cambios. lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Sí, sí, Pero regresamos después de ella. Los amigos televidentes continúen con nosotros porque Edición Nocturna estará de regreso en pocos momentos.